Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos nuevamente en este día, domingo 12 de febrero. Bienvenidos al repaso de la lección Estudiando Ando. Les invito a inclinar el rostro para hacer una oración. Padre Santo que habitas en los cielos, alabado, glorificado sea tu santo nombre. Señor, nuevamente queremos abrir tu palabra, queremos escuchar tu voz, queremos saber los consejos del gran Maestro. Padre, imploramos tu presencia en nuestras vidas y en nuestros hogares, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. En los comienzos de su ministerio público, Jesús viajó a Nazaret en la región de Galilea. Esta era su ciudad natal y la gente local ya había oído hablar de su obra y sus milagros. Como era su costumbre, Jesús asistió a los servicios del sábado en la sinagoga. Aunque Jesús no era el rabino oficiante, el asistente le entregó el rollo de Isaías y le pidió que hiciera la lectura de las Escrituras. Jesús leyó Isaías 61, versículos 1 y 2. Lee Lucas 4, 16 al 19 y compáralo con Isaías 61, 1 y 2. Contesta la pregunta: ¿por qué crees que Jesús escogió este pasaje específico? ¿Por qué estos versículos de Isaías se consideran mesiánicos? ¿Qué revelaban acerca de la obra del Mesías? Como los dirigentes religiosos aparentemente habían pasado por alto las profecías que hablaban de un Mesías sufriente y habían aplicado mal las que apuntaban a la gloria de su segunda venida, lo que debería servirnos como recordatorio de la importancia de entender realmente la profecía. La mayoría de la gente creía en la falsa idea de que la misión del Mesías era librar a Israel de sus conquistadores y opresores, los romanos. Pensar que la declaración de misión del Mesías provenía de Isaías 61, 1 y 2 debió haber sido un verdadero shock. Los pobres generalmente eran menospreciados por funcionarios inescrupulosos como los recaudadores de impuestos, los comerciantes e incluso sus propios vecinos. Comúnmente se pensaba que la pobreza era una maldición de Dios y que ellos mismos tenían la culpa de su infortunio. Con esta mentalidad, eran pocos los que se preocupaban por los pobres y su situación miserable. Sin embargo, el amor de Jesús por los pobres fue una de las mayores evidencias de su mesianismo, como lo demuestra la forma en que Jesús respondió a la pregunta de Juan el Bautista acerca de que si él era el Mesías. Como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendían la naturaleza del reino de Cristo. Esperaba que Jesús ocupara el trono de David, y como pasaba el tiempo, el Salvador no asumía la autoridad real. Juan estaba perplejo y perturbado. La religión pura y sin mancha ante Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. ¿Cómo debería ayudarnos este versículo a establecer nuestras prioridades religiosas? La religión pura y sin mancha ante Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas ante sus tribulaciones. La religión pura y sin mancha ante Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas sus La religión pura y sin mancha ante Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas. La religión pura y sin mancha ante Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Santiago 1:27. ¿Cómo debería ayudarnos este versículo a establecer nuestras prioridades religiosas? Muchas gracias por acompañarnos en el repaso de la lección Estudiando Ando. Te esperamos el día de mañana y que tengas un día lleno de bendiciones.